Bueno, vamos a comenzar con este nuevo seminario. Daros la bienvenida a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar hablando de lo que es o lo que va a llegar de Wi-Fi 7. Vamos a ver un poco las novedades, qué equipos vamos a tener disponibles. Y al finalizar, bueno, vamos a tener una sección de preguntas para quienes tengáis alguna duda respecto a esta tecnología, respecto a equipamiento, ¿sí? Un pequeño resumen de lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar hablando un poco de introducción, vamos a hacer un breve repaso sobre estándares antiguos y luego vamos a meternos un poco en todas las características que va a tener este nuevo estándar. Vamos a ver algunas comparativas y también lo que sean los puntos de acceso, ¿sí? Y un pequeño bonus de, muchas veces nos preguntan qué es QAM, ¿sí? Siempre relacionado a lo que es la modulación. También voy a explicar un poquito de lo que es QAM para que tengáis una idea de lo que hablamos. Bueno, antes de hablar de Wi-Fi 7, tenemos que comentar un poco bien a qué se refiere los estándares, ¿sí? Recordar que los estándares, como dice aquí, sí, a diferencia de un iPhone que sale todos los años, este estándar o los estándares inalámbricos no salen todos los años, sino que siempre hay varios años de diferencia, ¿sí? Comenzamos desde el año 97, donde teníamos el primer estándar, sí, que era 802.11, hasta el último, que es actualmente Wi-Fi 6, ¿sí? O el estándar AX, ¿vale? Este es el último estándar ahora que tenemos en la mayoría de equipamiento y también podríamos estar hablando de AC o N, donde también se siguen utilizando ese tipo de dispositivos, ¿sí? El estándar actual, ¿sí? El Wi-Fi 6, tuvo una mejora, ¿sí? Que es con la sigla 6C, que lo que hace es introducir la banda de 6 GB, ¿sí? Esto se añadió en el año 2021, así que ya este estándar tiene el soporte de la banda de 6, siempre que los dispositivos clientes tengan ese soporte, ¿sí? Así que esto es un breve resumen de lo que había antes y lo que hay ahora, ¿sí? El último estándar es el 6 y ahora vamos también a hablar un poco de lo que es el 7. ¿Qué podemos ver respecto a diferencias? Aquí hay una comparativa sobre el estándar 4, 5, 6 y también sobre el 7, ¿sí? Cuando hablemos de Wi-Fi 7, vamos a estar hablando del estándar 802.11be. Esa va a ser la sigla que va a tener el estándar. Se puede ver en rojo las mejoras que tuvo respecto a los anteriores, ¿sí? De Wi-Fi 4 a Wi-Fi 5 se añadieron canales de 80 a 160. Si hablamos de 5 y 6 se añadió una nueva modulación QAM, que es la de 1024. Tenemos soporte multimimo en subida y bajada en Wi-Fi 6 respecto a Wi-Fi 5, que solamente lo teníamos en bajada. Y bueno, hay muchas características más y sobre todo el ancho de banda. ¿Sí? A medida que sale un nuevo estándar, el ancho de banda va a mejorar. Una de las mejoras que vamos a tener en Wi-Fi 7 son un ancho de canal mucho más grande, que son 320 MHz. Vamos a estar hablando de modulaciones de 4096. Y algo también interesante con otras características que vamos a ver son la cantidad de antenas, ¿sí? Tenemos ahora 16 antenas, ¿sí? Que podríamos utilizar en equipo, ¿sí? Actualmente en Wi-Fi 6 el máximo son 8 antenas, ¿sí? Ahora en Wi-Fi 7 vamos a tener la posibilidad de tener 16 antenas, ¿vale? Junto con otras características. Siempre que sale un nuevo estándar, lo que trata de mejorar principalmente es la velocidad, ¿sí? Después vamos a ver otras características que son muy interesantes, pero la velocidad es un punto importante. Previo a hablar de Wi-Fi 6, perdón, de Wi-Fi 7, vamos a hacer un breve repaso de lo que hay actualmente con el último estándar, ¿sí? Una de las novedades que tuvo este estándar son dos cosas muy importantes, que es OFDMA y todo lo que sea multimimo en subida y en bajada, ¿sí? Esto ya existe el soporte, ¿sí? Siempre y cuando recordar que el dispositivo cliente tenga ese soporte. Siempre que veamos OFDMA o multimimo, vamos a estar relacionándolo a lo que se llama como múltiples usuarios, ¿sí?
Y es el concepto, pero no hay que confundir que OFDMA o multimimo es lo mismo, porque son dos cosas distintas y trabajan de formas distintas, ¿sí? OFDMA lo que hace es mejorar la eficiencia espectral, ¿sí? Dentro del mismo espectro, por ejemplo, para hacerlo más simple, un canal de 20 MHz puede haber varios clientes, ¿sí? Con información distinta. Y eso lo que hace es mejorar la eficiencia dentro del espectro. En cambio, multimimo está relacionado al acceso al medio, ¿sí? Que varios dispositivos transmitan a la vez. Y esas son dos características que combinadas genera muchísima eficiencia y muy buen rendimiento en dispositivos inalámbricos. Así que siempre estos dos conceptos están relacionados a múltiples usuarios, pero cada uno tiene su forma de uso o también los beneficios que pueda llegar a tener cada uno, que lo vamos a ver aquí en esta pequeña tabla. ¿Cuál es la diferencia entre OFDMA y multimimo? Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla donde marqué las diferencias, ¿sí?, más significativas respecto a uno y el otro, ¿sí? OFDMA lo que va a hacer es mejorar la eficiencia espectral, va a reducir la latencia, va a ser mejor para aplicaciones de bajo ancho de banda y va a ser mejor para paquetes pequeños. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, tráfico de voz sobre IP o tráfico multimedia o FDMA, ahí es donde juega un papel más importante. En cambio, multimimo lo que hace va a ser incrementar la capacidad del enlace, mejorar la tasa de datos por usuario, va a estar mejor preparado para aplicaciones de gran ancho de banda y va a ser mejor para paquetes grandes, ¿vale? Así que esto es un poco la diferencia que existe entre OFDMA y multimimo. Las dos están relacionadas a múltiples usuarios. Luego vamos a hablar un poco de lo que es RU, que son unidades de recursos, y son todas características que tiene este estándar actual. Otra de las novedades que tenemos es que aumenta la modulación respecto a un estándar anterior, ¿sí? Aquí tenemos 1024 QAM, ¿sí? ¿Qué significa esto? Luego lo veremos en la última sección a qué se refiere con QAM, pero básicamente está hablando de la modulación, ¿sí? QAM lo que permite es que cada símbolo tenga 10 bits, ¿sí?, respecto a los 8 bits que tenía el estándar anterior, que utilizaba 256 QAM, ¿vale? ¿Qué son los símbolos? Dentro de esta presentación, en el lado derecho, tenemos un dibujo que es como varios puntitos y una cruz. Bueno, cada puntito representa un símbolo. Y ese símbolo representa bits, ¿vale? A medida que un símbolo tenga mayor cantidad de bits, lo que va a representar es que va a tener mayor ancho de banda. Pero va a tener otras contras, vamos a decirle, donde el SNR o la distancia que tenga el cliente con la P tiene que estar bastante cerca de la P. Si no, no va a poder llegar a modular de esta forma. Pero en definitiva tenemos el soporte 1024 QAM, donde nos da una capacidad de datos más alta, ¿sí? Y también tenemos todo lo que sea símbolos más largos, ¿sí?, que lo que hace es permitir tiempo de espera más corto entre transmisiones de datos, ¿sí? También es muy más tolerante a escenarios donde hay mucho ruido, ¿sí? Luego veremos otras de las características que tenemos en Wi-Fi 6 respecto a eso. Dos características más, todo lo que es el ahorro de energía, ¿sí?, para dispositivos que puedan ser de IoT o móviles, ¿sí? Esto es otra de las características que es el Target Wake Time, que lo que hace es que un dispositivo móvil pueda ahorrar batería, ¿sí?, cuando tenga que efectuar transmisiones. Así que también es otra característica de lo que es Wi-Fi 6. Y lo último que tenemos es BSS Coloring y reutilización, ¿sí?, del espacio espectral. BSS Coloring es otra de las características muy importantes que está relacionada a la interferencia. Básicamente lo que hace BSS Coloring es asignar un color a cada dispositivo que está asociado a una AP, ¿sí? En definitiva no es un color, sino que es un número, pero para que se entienda más fácil se le puso el nombre de color, ¿sí?, de BSS Coloring. Esto quiere decir que podríamos, en un escenario de alta densidad o de mucha interferencia, es muy común que quizás empiecen a pisar los APs porque están utilizando la misma frecuencia. Si son nuestros propios APs es fácil porque cambiamos la frecuencia, pero si es un competidor, ¿sí?, o una AP que no gestionamos, es muy difícil, tendríamos que cambiar nosotros la frecuencia todo el tiempo. Pero ese coloring lo que hace es mejorar esto, porque sabe qué dispositivos están asociados a una AP, identifica este color, ¿sí?, vamos a decirle, y si detecta que el dispositivo pertenece al mismo AP, lo que va a hacer es transmitir, independientemente que detecte interferencia en el mismo canal de operación.
porque con la interferencia algo que tenemos es que si dos APs se están interfiriendo y hay clientes, independientemente que estén en APs distintos, lo que hace un cliente es censar el medio, pero si detecta interferencia no va a poder transmitir. Bueno, BSS Coloring lo que hace es identificar que ese cliente pertenezca a la AP y en caso de pertenecer a la AP y hay interferencia, va a esperar un tiempo para transmitir. Pero si detecta ruido de otro dispositivo que no está en ese AP o que no es parte de la red, va a poder transmitir igual. Y esto lo hace a través de esta técnica que se llama BSS Coloring y que lo tenemos en Wi-Fi 6. Así que todas estas son características que ya tenemos, que la podemos utilizar, que tenemos ya muchos dispositivos, la gran mayoría con soporte Wi-Fi 6. Así que son técnicas y cosas novedosas que ya tenemos en este estándar. ¿Qué se añadió además de todas las características anteriores? Bueno, en 2021 se añadió la banda de 6 GB. Y ahora no solo tenemos 2.45 GB, sino que tenemos una banda de 6 disponible para utilizar. Y esto es algo bastante interesante. También necesitamos el soporte del cliente, pero si utilizamos una banda de 6 es donde vamos a obtener la mayor capacidad de datos y también menor interferencia, porque no hay muchos APs que tengan la banda de 6, ¿sí? Otra cosa muy novedosa que tiene la banda de 6 es que no tiene retrocompatibilidad, porque claro, es una banda nueva, entonces no tiene que estar bajando quizás tasas de datos o algo similar, porque no hay compatibilidad con un anterior estándar, porque nació con esta banda. Así que esto es algo también bastante novedoso. Y lo último es el ancho de canal, ¿sí? Si estamos utilizando anchos de canal, ¿sí?, mayores de 40, de 80, hay algo que se conoce como PSD, ¿sí?, que es la densidad de energía que tenga un canal. Y lo que dice PSD es que a medida que el canal sea más ancho, la densidad de energía va a ser menor. ¿Y esto en qué se traduce? Que el nivel de señal en los clientes va a ser menor, porque no hay tanta energía. Para aumentar la energía en un cliente, lo que podríamos hacer es bajar el ancho de canal, por ejemplo, de 20 MHz. Entonces incrementamos ese nivel de energía. Entonces, por norma general, a medida que tenemos canales más anchos, como 40 o 80 o 160, la densidad de energía va a ser menor. Pero en la banda de 6 se comporta de otra forma, porque lo que hace es compensar esa caída de energía aumentando la potencia, ¿sí? Entonces, esto es algo que también tiene la banda de 6, que a pesar de tener un canal ancho, puede compensar esa pérdida de energía aumentando automáticamente la potencia, ¿sí? Así que esto es una característica nada más de la banda de 6. Así que esto es un breve resumen a lo que tenemos en el estándar actual, ¿sí?, en 6 o 6C, ¿sí? Recordar que no todos los access point tienen el soporte de la banda de 6, así que hay que chequear bien los APs que tengan banda de 6, porque que sea Wi-Fi 6 no significa que tenga la banda de 6. Por eso a veces hay algunas confusiones donde me consultan, no puedo habilitar la banda de 6, es porque el AP no lo tiene. O sea, Wi-Fi 6 es el estándar, pero para tener la banda de 6 GB necesitamos identificar que la AP diga 6E, ¿sí?, que tiene ese soporte. Okay. Así que bueno, este es un pequeño resumen del estándar que tenemos actualmente, pero aquí estamos para hablar del nuevo estándar, ¿sí?, que es la nueva generación, que es Wi-Fi 7. ¿Sí? Wi-Fi 7 va a traer muchas características, ¿sí?, a medida que vaya saliendo un nuevo estándar, con novedades muy interesantes, ¿vale? Así que vamos a ver de lo que vamos a hablar respecto a Wi-Fi 7. Algunas de las cosas que va a lograr Wi-Fi 7 va a ser mejorar la eficiencia, mejorar el rendimiento, bajar latencias. Va a funcionar en todas las bandas o en las 3 bandas que tenemos habilitadas, que son 2.4, 5 y 6. Va a ser retrocompatible. Siempre que sale un nuevo estándar, tenemos retrocompatibilidad con estándares anteriores. Y luego tenemos que tener en cuenta, igual que un estándar como puede ser Wi-Fi 6, que para que funcione con estas características, el cliente también tiene que ser un cliente Wi-Fi 7. Y se estima que Wi-Fi 7 va a tener ya los comienzos a partir de 2024. ¿Sí? Si bien Engenius va a lanzar equipamientos sobre Wi-Fi 7, ya luego lo veremos en un gráfico, pero ya en 2024 va a ser un poco más masivo, porque también dependemos de que los equipos clientes nuevos ya salgan con ese estándar, ¿sí? Así que esto es un poco lo que vamos a estar hablando.
Wi-Fi 7 hemos comentado que el estándar va a ser el 802.11be y ya actualmente tenemos soluciones inalámbricas en cualquier parte, ¿sí? Así que siempre que sea una mejora para mejorar el rendimiento, bienvenido sea, ¿sí? Así que hace muchos años quizás no había tantas soluciones inalámbricas, ahora absolutamente cualquier dispositivo tiene el soporte de una tecnología inalámbrica. Así que al mejorar los estándares, lo que mejoramos también es la capacidad y también nos preparamos por una siguiente fase, ¿sí?, de mejoras inalámbricas. Genius ha estado ayudando mucho a consumidores y empresas, escuchando todas las necesidades inalámbricas. Y bueno, esto también es una respuesta, ¿sí?, a una necesidad en el mercado y a tener equipos de alta capacidad disponibles siempre en poco tiempo. Bueno, antes en Wi-Fi 6, si recordamos, he hablado de la modulación, ¿sí? He hablado de la modulación QAM. En el caso de Wi-Fi 6 teníamos una modulación QAM de 1024, ¿sí? En cambio, en Wi-Fi 7 vamos a tener una modulación de 4096. Siempre que tengamos, como he dicho anteriormente, una modulación o sea, a medida que sea más alta, lo que va a lograr es que tengamos mayor ancho de banda, ¿vale? Entonces, al tener mayor ancho de banda, va a ser mucho mejor para distintos tipos de aplicaciones. Fijaros la comparativa entre lo que es la modulación de 1024 con la de 4096. Recordar que he comentado que estos pequeños puntos son los símbolos. Bueno, fijaros ahora cuando comparamos las dos modulaciones, cómo cambia. Ya los puntos cada vez tienen más puntos. Y cada punto representaba una cantidad de bits, ¿vale? En este caso, 4096 representa que son 12 bits por símbolo, en comparación a 1024 que teníamos 10 bits por símbolo, ¿sí? Esta modulación se la va a llamar 4K QAM, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que nos va a dar? Mayor capacidad. ¿Y para qué está preparado? Para entornos de alta capacidad, como puede ser transmisiones de audio, de vídeo, más que nada de vídeo en 4K, va a estar preparado para una latencia muy baja quizás para juegos online, para competiciones de ese estilo, para todo lo que sea aplicaciones de metaverso, todo lo que requiera alta capacidad inalámbrica, Wi-Fi 7 va a estar preparado para esos entornos, ¿sí? Porque va a ir acompañado también otras tecnologías que vamos a ver, pero una de las principales va a ser que tenga una modulación mucho más alta. En este caso vamos a estar hablando de 4096 de modulación. Vamos a pasar. Me quedé aquí. Vamos aquí. Otra de las características, el ancho de canal. Pasamos de un ancho de canal de 160 MHz a un ancho de canal de 320 MHz. Ahí tenemos un pequeño gráfico como para representar lo que es un ancho de canal. Imaginar que el ancho de canal es como si fuese una autopista. A medida que el ancho de canal sea más grande, va a pasar una mayor cantidad de datos. En el caso de una autopista, vamos a poder pasar con mucha más cantidad de coches, ¿sí? Bueno, Wi-Fi 6 utiliza la frecuencia de 2.4, 5 y 6 y puede emplear canales de 160 MHz. Wi-Fi 7 también va a emplear los mismos canales, pero también va a poder utilizar un canal de 320, ¿sí? El doble de los anteriores estándares o generaciones, ¿sí? Así que tener en cuenta también estos 320 MHz está hablando de la banda de 6 GB, ¿sí? Así que la banda de 6 GB también va a ser un factor muy importante para todo lo que sea Wi-Fi 7 y sobre todo si quisiésemos sacarle el mejor partido con la mejor velocidad, ¿vale? Así que esto es una de las otras características que tenemos, que es el ancho de canal más ancho. Respecto a todo lo que sea bandas de operación, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que la banda de 6 solo tiene 480 MHz de utilización, ¿sí? Otra de las cosas importantes es que la banda de 6 actualmente en Europa no se puede utilizar para exterior, o sea que la banda de 6, por lo menos hasta ahora, la vamos a tener que utilizar para interior, ¿sí? Básicamente por un tema de regulación, por lo menos en Europa no se puede utilizar, ¿sí?
Y tampoco tenemos DFS, porque al no ser una banda para exterior no hay DFS, así que podríamos utilizarlo. Podríamos utilizarlo sin tener que utilizar DFS para saltos de frecuencia. Pero algo a tener en cuenta, fijaros en el último gráfico que dice 6 gigas solo para indoor, tenemos, si estamos utilizando 320 MHz, casi toda la ocupación del espectro. Así que hay que tener en cuenta de que si estamos utilizando el ancho canal más grande, ¿sí? Va a ser quizás difícil instalar otro AP en la misma zona de cobertura. Pero bueno, está preparado para tener una alta capacidad. Así que según el escenario, las necesidades, se puede ir ajustando. Independientemente que no utilicemos un canal de 320, podemos utilizar canales más pequeños que también vamos a tener mejoras en la velocidad. Porque recordar que tenemos una modulación más alta. Entonces, al tener una modulación más alta, el ancho de banda también va a ser más alto. Bueno, antes he comentado algo que se utiliza también en Wi-Fi 6, que es Resource Units, ¿sí? Unidades de recursos. Esto es una característica también de Wi-Fi 6 que lo que hace, está muy relacionado a OFDMA, es asignar pequeñas porciones, ¿sí? de frecuencia. Imaginar como que tenemos un canal de 20 MHz y ese canal lo dividimos en pequeñas porciones de frecuencia. Eso es básicamente la técnica que utiliza OFDMA. Divide un canal principal, vamos a decirlo en pequeños canales, ¿sí? Para que se entienda fácil. Y esas son las unidades de recursos. En Wi-Fi 6, esto se asigna automáticamente según el tipo de tráfico o cómo esté funcionando la red. Una AP lo que hace es asignar determinadas unidades de recursos a varios clientes. Pero puede suceder que hay determinadas unidades de recursos que no se asignan en Wi-Fi 6. Y esas unidades de recursos que no se asignan no se pueden utilizar. Así que eso es una de las características que tenemos en Wi-Fi 6. Pero en Wi-Fi 7 tenemos lo que se llama Multiple Resource Unit. Esto quiere decir que si hay una unidad de recursos que no se asigna, Wi-Fi 7 va a tener la capacidad de asignársela a un usuario. ¿Para qué? Para mejorar las capacidades, ¿sí? En redes, por ejemplo, congestionada va a ser bastante útil, ¿sí? O en el cambio de velocidades también puede ser bastante útil. Y esto también lo va a asignar de forma dinámica. Así que esto es lo que tiene Wi-Fi 7 de característica también nueva, que en vez de tener solamente unidades de recursos, tiene múltiples unidades de recursos. Entonces puede asignar más de unidades de recursos a un usuario. En Wi-Fi 6 eso no se puede. Cada usuario va a tener una unidad de recursos. Wi-Fi 7 va a tener múltiples, quizás unidades de recursos para distintos usuarios. Pero en definitiva, ¿qué son las unidades de recursos? ¿Sí? Las unidades de recursos forman parte de lo que es el estándar AX, ¿sí? O también Wi-Fi 6. Permiten dividir el ancho de banda en pequeñas porciones, vamos a llamarla de recursos, de menor anchura, que es lo que comentaba anteriormente. Es como si tomáramos un canal de 20, ¿sí? Y lo dividimos en pequeñas porciones, como si fuese una tarta donde dividimos en pequeñas porciones. Esas pequeñas porciones van a ser las unidades de recursos y también se puede ver de la mano con el concepto de tonos, ¿sí? Que tonos viene a ser lo que está dentro de esa unidad de recursos. Ahí tenemos una pequeña tabla también donde según la asignación de unidades de recurso podríamos contener determinados usuarios, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos un canal de 20 y se dividen, ¿sí? En diferentes unidades de recursos, lo que nos dice es que podríamos tener 9 usuarios simultáneos. Si no tuviésemos 4, si no podríamos tener 4, 2 o 1. La última unidad de recursos, que es la de 242, lo que dice es que está utilizando el canal de 20 MHz completo. Y esto se asigna de forma dinámica, ¿vale? Entonces, el AP en Wi-Fi 6 lo que hace es asignar estas unidades de recursos y por eso se llama múltiples usuarios, porque al asignar varias unidades de recursos, cada unidad de recurso va a pertenecer a un usuario. Entonces, con el mismo espectro, que es lo que comentaba al principio, con 20 MHz, podríamos tener diferentes usuarios, ¿sí? Que estén transmitiendo diferentes cosas. Y eso lo va a interpretar bien siempre que el estándar sea el 6. Así que esto es lo que es las unidades de recursos. Es una forma de aumentar y mejorar la eficiencia del espectro, ¿sí? Permitiendo que cada vez que alguien tenga que transmitir no utilice el canal completo de 20 MHz, sino que pueda utilizar porciones. Así que eso es algo interesante que tenemos en Wi-Fi 6 y en Wi-Fi 7 también lo tenemos, pero mejorado, porque tenemos múltiples unidades.
Otra característica que tenemos es algo que se conoce como puncturing o punción, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de que puede suceder, y es muy común muchas veces que suceda, es que tengamos una unidad de recursos que tenga interferencia. Entonces, si una unidad de recursos, por ejemplo, en un canal de 20 MHz, una de esas porciones detecta interferencia, todo lo que venga por detrás posiblemente se pierda el espectro y los clientes tengan que consultar de vuelta sobre su canal de operación, sobre la base del canal de operación. En definitiva, como para que se entienda claro, si hay interferencia, como muestra el primer gráfico, todo lo que venga por detrás de interferencia se va a perder, ¿sí? Pero ¿qué sucede con Wi-Fi 7? Wi-Fi 7 tiene una técnica que se llama punción. Entonces, si detecta interferencia en una de esas porciones, lo que va a hacer es marcarla como no utilizable. Y lo que hace es decir, esta porción de frecuencia no la puede utilizar nadie porque detecto interferencia, pero todo lo que venga por detrás se va a poder seguir utilizando. Entonces, por eso se llama punción, porque lo que hace es como un pequeño corte y lo que dice, esto no se utilice, pero todo lo demás que se siga utilizando de forma normal. Si analizamos esto, hay un ejemplo que dice, si quisiésemos utilizar un canal de 160 MHz, pero hay 20 MHz en uso por algún dispositivo, no se puede utilizar, pero lo que va a hacer es utilizar los otros 140 MHz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a quitar 20 MHz de esos 160 y los va a marcar como no utilizables, pero todos los demás canales los va a seguir utilizando. Algunos me diréis, vale, sí, pero está perdiendo 20 MHz, sí, es correcto, pero es mejor perder 20 MHz y quedarnos en 140 que quizás bajar el ancho de canal a 80 MHz y perder más, ¿sí? Así que esto también es otra de las características que va a tener Wi-Fi 7, de que cuando detecte interferencia en unidades de recursos va a poder gestionarlo de otra forma y no perder todo el espectro completo. Más característica que tenemos, algo bastante interesante que se llama múltiples enlaces, ¿sí? Utilizar la operación de múltiples enlaces para mejorar la latencia. Utiliza el primer canal o banda que esté disponible para enviar paquetes, ¿sí? Esto quiere decir que cuando un dispositivo necesita enviar paquetes, al tener las tres bandas disponibles, como 2.4, 5 y 6, lo que va a hacer el dispositivo es la banda que esté disponible en ese momento, va a utilizar esa banda. Independientemente que sea 2, 4, 5, 6, sino que utiliza la banda que primero esté disponible, ¿sí? Así que esto es una de las características muy interesantes porque lo que nos da es mayor rapidez de acceso al medio, ¿sí? Y menos sobrecarga. ¿Para qué otra cosa se puede utilizar los múltiples enlaces? Para hacer una especie de balanceo, porque puedo utilizar dos enlaces, ¿sí? Quizás con dos frecuencias distintas para equilibrar la carga de paquetes en los enlaces. Esto quiere decir que puedo estar enviando datos en dos bandas distintas, ¿sí? Pero con la misma, o sea, del mismo tipo de datos, ¿sí? En vez de utilizar todo en 2.4, lo que hace puedo utilizar 2.4, 5 o 6 o alguna de esas, ¿sí? Puedo utilizar todas, algunas o una sola, pero si estamos hablando de múltiples enlaces, la idea es que lo pueda hacer en varias bandas. Así que también lo que hace es como una especie de balanceo, ¿sí? Sobre los enlaces inalámbricos. ¿Y esto qué hace? Aumentar también la capacidad. Y por último tenemos otra forma de utilizar, ¿sí? Los múltiples enlaces, que es enviando el mismo paquete. Y aquí estaríamos hablando un poco de redundancia, porque ahora lo que hace no es como balancear o enviar datos distintos, sino el mismo dato. Al enviar el mismo dato, ¿qué sucede? Que lo va a hacer sobre una banda y sobre otra. Y puede ser que no lo reciba en la banda de 2.4, pero sí que la reciba en la de 5 o en la de 6. Entonces lo que hacemos también, no tenemos menos retransmisiones. Y al tener menos retransmisiones, la eficiencia va a ser mejor en la parte inalámbrica. Así que esta también es otra de las características que vamos a tener en Wi-Fi 7. Hemos hablado de modulaciones, hemos hablado de puncturing, que es básicamente dividir las unidades de recursos, y ahora tenemos también los múltiples enlaces que se van a utilizar junto con modulaciones más altas. Así que tenemos muchas características interesantes. Algo que también he comentado es que vamos a tener 16 antenas disponibles para utilizar. Y esto quiere decir que, por ejemplo, con un ancho de canal de 40 MHz en 2.4 podríamos tener hasta 6 GB, un canal de 5 en 160 hasta 23 GB y un canal de 6 GB con 320 MHz de ancho podríamos tener hasta 46 GB, ¿sí?
Ya podemos imaginarnos que los puntos de acceso y los clientes y la capacidad que van a tener. Y generalmente todos los access points van a venir con interfaces de 10 GB. ¿Sí? Recordar que por más que tenga una capacidad de 46 GB, no vamos a poder pasar esos 46 GB, ¿sí? Por una interfase que no tenga la misma capacidad. Pero todas las interfaces ya van a estar preparadas para 10 GB. Así que mínimo podríamos tener a nivel TCP 10 GB, pero tenemos una capacidad de datos por aire muy alta. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que estamos utilizando las 16 antenas, el cliente tiene 16 antenas y estamos utilizando 6 GB en 320 MHz. Vale. Vale, otra de las gráficas que tenemos es el tema de la adopción. ¿Cómo va a sufrir, o sea, cómo se experimenta la adopción a través de los años? Bueno, aquí tenemos el año 1, que generalmente no tenemos casi adopción. Imaginar que todavía estamos trabajando en Wi-Fi 6 y muchas empresas también están trabajando en estándares anteriores. Y estamos en la era de Wi-Fi 6. ¿Sí? En el momento que salga Wi-Fi 7, no se espera de que en un año la adopción sea completa, sino que a medida que vayan pasando los años, vamos a tener mejor respuesta a la adopción. ¿Sí? Entonces, hablamos del año 6, quizás donde ya la gran mayoría tenga el soporte y tenga la adopción completa de Wi-Fi 7. ¿Sí? Siempre uno puede innovar y ya tener dispositivos de Wi-Fi 7 con access point de Wi-Fi 7. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Quizás instalaciones que sean complejas y que sean nuevas, sí podríamos estar pensando en ya instalar equipos de Wi-Fi 7. ¿Por qué? Porque sabemos que de acá a determinada cantidad de años no vamos a hacer cambio en la infraestructura. ¿Sí? Y esto depende, por eso hay que tomar con cautela lo que acabo de decir, porque depende del tipo de instalación. Quizás para una casa no tenga sentido, pero quizás para un hotel, donde se está creando un nuevo hotel y se tiene que rediseñar o crear nuevamente toda una solución inalámbrica, quizás podríamos comenzar con Wi-Fi 7, porque no va a tener quizás sentido comenzar con un estándar anterior y quizás en 2 años tener que cambiar todos los equipos. No creo que al cliente le guste mucho eso. Así que quizás una de las opciones sea comenzar, dependiendo de la instalación, con un estándar nuevo. Vale, vamos a hablar ahora un poco de APs, ¿sí? ¿Cuáles son los APs que vamos a tener disponibles en Engineer? ¿Sí? El primer AP que se va a lanzar va a ser el modelo SW536, soporte obviamente Wi-Fi 7, donde va a tener un 4x4 en todas las antenas, y aquí tenemos las capacidades que van a tener según la banda de operación. ¿Sí? Va a tener soporte de 2 interfaces de 10 GB, también con 802.3 BT y también 23 dBm a nivel potencia. ¿Sí? Esto es el primer AP. Segundo AP va a ser el modelo 526, que va a tener también soporte de Wi-Fi 7, pero va a ser, la única diferencia es que en vez de tener 4 antenas, tiene 2 antenas, tenemos interfaces también de 5 GB. Y eventualmente, quizás se lance un equipo de exterior. ¿Por qué digo quizás? Porque recordar que no tenemos la banda habilitada en Europa en 6 GB. ¿Sí? Entonces, al no tener la banda habilitada de 6 GB, no tiene sentido tener un equipo exterior que no se puede utilizar. Así que en caso de que haya cambios en la regulación, posiblemente tengamos un modelo en Europa, ¿sí? Que va a ser el 556. Recordar esto que es únicamente para Europa, ¿sí? Quizás en Estados Unidos que tengan la banda habilitada ya se puede comercializar, pero aquí en Europa no está habilitado por regulación. Así que los modelos que vamos a tener disponibles van a ser 536 y 526. Si mal no recuerdo, en la sección de documentos tenéis un poco información sobre los APs y algunos datasheets. Y este es el modelo 536, ¿vale? Va a tener un nuevo soporte, sí, para instalación en techo, que es algo bastante simple ahora de instalarlo. Vemos que tiene 2 interfaces, ¿sí? Tiene la arquitectura de 3 bandas, esto quiere decir que va a tener 2, 4, 5 y 6. Y bueno, y todas las características que hemos visto anteriormente. Algo también a remarcar es que todos los modelos de Wi-Fi 7 van a contar con procesadores Qualcomm, ¿sí? De última generación, ¿sí?
Así que esto también es una característica muy importante porque ese tipo de procesadores está diseñado para el alto rendimiento inalámbrico. Así que vamos a tener equipos Qualcomm. En el caso del SW536 viene con un procesador del tipo Qualcomm Networking Pro, el modelo 1220, ¿sí? Aquí hay un pequeño datasheet en caso que alguien quiera consultarlo a nivel o de qué se trata el Qualcomm 1220. Y nada, y sacar más detalles, ¿sí? También tenéis disponible el enlace por si queréis ver el equipo, también está ya habilitado en la web de Ingenious, donde podéis descargar los datasheets, ver información del equipo, ver un poco más de características técnicas, pero este va a ser el primer modelo que va a estar disponible, ¿sí? Con el soporte de Wi-Fi 7. Siempre recordar que todos los access points, ¿sí?, van a estar unidos, vamos a decirlo de cierta forma, con la gestión en la nube. Y esto es también lo que lo hace muy atractivo, porque ahora podemos gestionar, en todas las soluciones de Ingenious, podemos gestionar distintos APs o distintos tipos de equipos, como puede ser un switch o un router del tipo SD-WAN, los podemos gestionar en la nube. Y esto lo podemos hacer desde un ordenador o desde una aplicación móvil. Así que podemos gestionar todos los equipos en la nube, donde vamos a aplicar configuraciones y determinados parámetros y vamos a estar al tanto de cualquier error que pueda suceder, cambios que necesitemos hacer, lo podemos hacer de cualquier lado. Y bueno, aquí hay un breve resumen de lo que es este ecosistema, ¿sí? También se van a sumar los equipos de PDUs y de energía, que también lo vamos a poder gestionar en la nube, junto con otras novedades que seguramente tengamos en el año de nuevos dispositivos, ¿sí? Así que tener en cuenta esto que se va a poder gestionar y siempre se gestiona 100% en la nube. Respecto a la nube, también aclarar algo, que la nube está diseñada del estilo con una tecnología de Function as a Service, ¿sí?, que es una tecnología que no existe en máquinas virtuales o contenedores, sino que a medida que se van utilizando recursos, se van desplegando nuevos tipos de elementos de infraestructura. Por eso, el cloud tiene una capacidad muy alta a nivel access point o dispositivos que asociemos y también de resiliencia, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir que no es necesario quizás abonar algo, el cloud es gratuito y podemos tener miles de dispositivos gestionados que en el caso de que necesitemos más recursos, el cloud automáticamente los va a desplegar según las necesidades que tengamos en una red particular. Así que no es lo mismo una red con 2 access points que una red con 500. En caso de que tenemos 500, no hay ningún problema, el cloud va a desplegar los recursos necesarios para que todo funcione de forma correcta. Y eso es algo muy interesante que tiene la nube de Ingenious, ¿sí? Muy bien, y como bonus vamos a hablar un poco de QAM. ¿Sí? He comentado antes sobre lo que era QAM. Hemos hablado de 1024 QAM, de 4096 y, y demás modulaciones que vemos en los estándares, porque QAM lo empezamos a ver desde que teníamos 64 QAM en N. ¿Sí? Ahora estamos hablando de Wi-Fi 7 de 4096 QAM o 4K QAM. ¿Sí? Pero en definitiva, ¿qué es QAM? Para eso tenemos que saber qué es AM, qué es PSK y qué son los tonos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que representa una señal, ¿sí?, cuando estamos intentando transmitir un bit. En este caso 0 en 1, 0 o un 1. ¿Qué hace AM? Lo que hace es modificaciones en la amplitud de la señal. Entonces, cada vez que representemos un 0 o un 1, lo que hace es tener un movimiento, ¿sí?, de amplitud de señal, ¿sí?, como que sube la señal. Sube o baja esa pequeña onda. Aquí tenemos el ejemplo de representar 2 bits. También, si lo observamos, vemos que tiene un movimiento en esta primera sección como que sube y que baja, y eso es la representación de 2 bits. Entonces, ¿qué quiere decir AM? Que lo que hace es modificaciones respecto a la amplitud de la frecuencia para representar determinada cantidad de bits. A medida que represente más bits, va a tener más ese tipo de movimientos. Luego tenemos otro de los conceptos que lo conocemos como PSK, que es Phase Change Keying, ¿sí?, que básicamente lo que hace es un cambio de fase. PSK significa cambio de fase. ¿Y qué hace este cambio de fase? Que en el momento que hay un cambio de fase en la señal, puede representar bits también. Podría representar un 0 o un 1, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, un cambio de fase en 180 grados, y lo que hace, aquí teníamos la amplitud modulada, llega hasta aquí,
hay un cambio de fase, ¿sí? Y puede representar un 1. Entonces, tenemos dos conceptos de cómo funciona la señal. Una es modificando la amplitud, ¿sí?, de la señal, y la otra va a ser modificando el cambio de fase. O sea, lo que hace es cambiar como el sentido de la señal. Y eso es lo que se conoce como PSK. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo porque puede cambiar la fase en 180 o 90 grados, y aquí tenemos la representación de varios bits. Entonces, en definitiva, teniendo en cuenta y sabiendo que es AM y que es PSK, ¿cómo se traduce eso en QAM? Bueno, QAM es la suma de amplitud modulada y PSK. Y esto quiere decir que cada vez que hablemos de QAM, las propiedades que tiene es que va a poder moverse en amplitud y también va a poder tener la posibilidad de hacer un cambio de fase, ¿sí? Y ahí tenemos un gráfico de vuelta con las modulaciones 1024 QAM y 4096, donde lo que nos dice es con la flecha amarilla, ¿sí?, marca lo que es la amplitud, y lo que es la flecha verde marca lo que es un cambio de fase, ¿sí? Entonces, toda una frecuencia 1024 QAM o 4096 lo que nos quiere decir es que tiene características de amplitud, ¿sí?, de la señal o de esa señal que veíamos, junto con un cambio de fase. Entonces, si combinamos esas dos técnicas, lo que hacemos es lograr mayor ancho de banda, porque a medida que exista más amplitud o cambios de fase, significa que vamos a poder representar cada vez más bits. Por eso dice más bits para diferentes posibles de amplitudes, más bits para posibles cambios de fase. Así que eso es otra de las características que tenemos. También recordar que cada uno de estos puntitos representaba una serie de bits, y aquí los tenemos, ¿sí? Por ejemplo, 64 QAM representa 6 bits, 256 QAM 8 bits, ¿sí? Luego teníamos 10 bits, y finalmente en Wi-Fi 7 vamos a tener 4K QAM, donde representa 12 bits. O sea, cada uno de estos puntitos son mayor cantidad de bits, donde la técnica de modulación va a hacer que pueda subirse en amplitud o en fase, y por eso tenemos la posibilidad de cada vez representar más bits, ¿sí? Y algunos también me consultan a qué se refiere el número 64, 56. Bueno, eso es la cantidad de combinaciones que puede llegar a tener respecto a lo que es la amplitud y el cambio de fase, ¿sí? En el caso 64 teníamos 64 posibilidades, y ahora tenemos 256, 1024, 4096 variables en donde puede cambiar la amplitud y el cambio de fase. Así que eso es otra de las técnicas que tiene la modulación. Entonces, siempre que pensemos en QAM, lo que nos tiene que venir a la cabeza es que es una modificación en la amplitud y en el cambio de fase, y lo que va a hacer es que a medida que el número sea más grande, lo que va a representar es que tenga una mayor cantidad de datos o mayor cantidad de bits, ¿vale? Así que por eso estamos hablando ya de 4096 en Wi-Fi 7, ¿sí? Muy bien, y con esto hemos terminado esta sesión de webinar. Vamos a dejar esta sección por si tenéis algunas preguntas y las pueda ir respondiendo. Tenéis en la parte de documentos, como comenté, algunos documentos sobre equipamiento. También en la parte del chat tenéis información adicional. Manuales, tenemos la demo abierta, la web de Academy. Recordar que estos webinars siempre los hacemos, 3 webinars por mes, sobre todo para todo lo que sea formaciones. Recordar que tenéis las formaciones de forma gratuita. Los próximos webinars, y durante ya el mes de septiembre tendremos algunos webinars de formación, de gestión de redes, de utilización de la tecnología, así que espero veros seguramente en nuevos webinars, ¿vale? Luis me dice, bueno, me agradece preparar el webinar, lo hago llevadero y comprende los términos. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Trato de hacer los webinars para que sea de la forma más fácil de entender, y que no nos metamos tanto en cosas complejas. Las cosas complejas, en la parte de chat tenéis mis datos también, si queréis preguntarme algo complejo, y lo vemos, ¿sí? Muchísimas gracias, Luis, nuevamente. Jesús me pregunta si el método encriptado sería WPA3. Sí, va a tener soporte ya. Wi-Fi 6 tiene el soporte para WPA3, pero sí va a tener soporte de 3 y también anterior, ¿sí? Como puede ser la versión 2.
Así que sí, ya de entrada va a venir con ese tipo de soporte. Gracias Jesús nuevamente por tus palabras y gracias a todos por haber participado, ¿sí? Si no tenéis ninguna duda, seguramente nos veremos en septiembre. He visto alguna nota que indica que solo lo soportará Windows 11, ¿cierto? Rafael, si te refieres a Wi-Fi 7, no, el soporte lo van a tener todos los dispositivos, ¿sí? Creo que ya hay algún tipo de móvil con Android que empezó a sacar Wi-Fi 7, ¿sí? No, no lo sé muy bien, pero no, el estándar no va solamente a un tipo de dispositivo, sino al que sea. ¿Vale? Raúl, muchísimas gracias por tu palabra, muchas gracias Juan Carlos y gracias Javier por las palabras de aliento en este webinar. Espero veros en futuros webinars. Como les comenté, en septiembre seguramente tengamos webinars de FIT para el diseño de soluciones para pequeños hoteles o características muy interesantes que se fueron actualizando en FIT. Tengamos formaciones y seguramente nuevas novedades que tengamos, ¿vale?